pel nivell de la canta està molt bé. Vale, doncs si vols comencem. Jo faré una introducció, parlaré això doncs, de qui soc jo, de lo que és el club de lectura del blog que es diu medioambientale.com, que acabem de començar, que vaig passar la ressenya del teu llibre, i després ja pues, te presente que tu y te faig la pregunta cero esta que te di de por qué este título tan chocante, provocador, y luego les quatre dels companys que te vaig passar ja. D'acord? D'acord. Vale, molt bé. I ja t'he dit que si ens equivoquem o ens liem o que siga, o se pot tallar, que no estem en directe ni res, ensenyaré també el llibre i això, i després posarem un enllaç. Vale? Molt bé, doncs comencem. Vaig fer jo la intro, això, doncs el castellà i l'última pregunta o dos, si vols te fem en valencià i així també fem un poc de promoció per la llengua i el tema també més local. Molt bé, comença ja. A veure? Vale. Vale, endavant. Adri, a partir de aquí ya puedes cortar, ¿eh? Si no, queda la señal del Pachi. Hola a todos, mi nombre es Antonio Suar, soy profesor de Geografía e Historia en el IES Lloyja de San Juan y doctor en Filosofía Política. He escrito varios libros, el último sobre Historia de Alicante, Alicante Total, publicado por Editorial Sargantana. Pero ahora me ha apetecido, como saben los compañeros que me siguen, cambiar un poco de tercio e introducirme en el tema del ecologismo. Y por eso hablaremos con Andreu Escrivá, que es el autor del libro Contra la Sostenibilidad, publicado en Editorial ARPA. Antes de dar paso a Andreu, al que agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros, hemos tenido algunos problemitas para conectar y es la segunda vez que lo intentamos, pero tanto Andreu como yo creo que somos gente bastante constante y al final estamos aquí con vosotros para debatir y comentar este tema tan interesante de la ecología. Bueno, como decía, voy a presentar un poco el marco en el que se realiza esta charla, esta entrevista. Como os he dicho antes, vamos a colaborar con 80 Mundos, que es el que promociona este evento. Estamos en el canal de 80 Mundos, que es la librería de referencia de Alicante, es un punto de cultura muy importante y nos han cedido sus instalaciones. Hoy nos conectamos desde esta librería 80 Mundos en calle General Marbá para comentar este libro que hemos debatido anteriormente, hace un par de semanas o tres, en un club de lectura que hemos creado y le hemos dado el nombre de Pachamama, que como algunos de vosotros sabréis, es, si no me equivoco, luego Andreu comentará, supongo que lo sabe seguro, que es el nombre que daban los indígenas de los Andes, si no recuerdo mal, a la madre tierra, ¿no? Que después de todo es de lo que queremos hablar, de la tierra. Bueno, Club de Lectura Pachamama, como decía, que vamos a celebrar un mes sí, mes no, bimensual, aquí en 80 Mundos, estáis todos invitados, iremos pasando las convocatorias y vamos leyendo un libro cada 2 meses y comentando ideas sobre ecologismo y la tierra. Club de Lectura Pachamama que he dicho, que viene junto a otra iniciativa la cual también estoy impulsando, que es el blog medioambientale.com. Es un blog que acaba de salir también, igual que este Club de Lectura, que comparto con Paula Pérez de Aranda, que es estudiante de periodismo. Ella escribe sobre videojuegos y medio ambiente y yo, como no, hago reseñas de libros. Así que si queréis darle un vistazo a nuestra página web, es medioambientale.com. Ahí encontraréis una reseña cortita del libro de Andreu, Contra la Sostenibilidad. Y bueno, invitaros tanto a eso, al Club Pachamama, como a nuestro blog de medioambientale.com. Y sin más dilación, después de este contexto, de esta introducción, quiero enseñaros primero el libro de Andreu, que es Contra la Sostenibilidad, Andreu Escrivá, publicado por Editorial ARPA, que es una editorial de Barcelona, que a mí me está gustando mucho todo lo que hace, La España de las piscinas de Jorge Dioni, y tiene una línea que a mí me parece muy, muy interesante. Y dentro de esta línea, un autor de aquí de la terreta, valenciano como nosotros, alicantinos, tenemos a Andreu Escrivá, que ha escrito este libro Contra la Sostenibilidad, cuyo subtítulo es ¿Por qué el desarrollo sostenible no salvará al mundo y qué hacer al respecto? Muchas gracias, Andreu, por estar con nosotros y quería, en primer lugar, preguntarte por el título, ¿no? Que es lo que llama la atención, ¿no? Es un título provocativo, interesante, chocante. ¿Cómo se te ocurrió este título y qué te parece, qué respuesta ha habido a este? Porque normalmente todos pensamos, ¿no? Sostenibilidad, pensamos enseguida, bueno, ¿no? Correcto, bien. Pero claro, tu título, cogemos el libro y decimos Contra la Sostenibilidad y decimos, ostras, aquí ya pasa algo, este autor está planteando algo distinto. Coméntanos un poco cómo te surgió el título y qué reacciones ha provocado.
Bueno, lo primero, gracias a vosotros por el tiempo, por haber dedicado un espacio mental y temporal al libro, que con la, en fin, con la oferta que hay ahora mismo es difícil decidirse, ¿no? Para leer algo, así que yo siempre agradezco mucho a la gente que dedica tiempo no solo a leerlo, sino encima a comentarlo y a pensar un poco. Y es una de las cosas mejores que me ha pasado con este libro, es la cantidad de gente que le ha pegado vueltas, incluso para criticarme, que me parece fantástico, o para criticar alguna de las tesis del libro. El contra, a mí siempre me ha gustado lo de ir a la contra. Igual es algo que me viene de cuando era adolescente. Entonces, sí que tenía en la cabeza de hace muchos años un libro que era contra el medio ambiente. Medio ambiente en el sentido de esta idea, digamos, muy dulcificada, ¿no? De lo que es el medio ambiente, contra algunos mantras, algunos mitos que teníamos, que sobre todo veía que impedían profundizar más en lo que es la idea de una transición ecológica o lo que es la idea, digamos, de la degradación ambiental que está sufriendo el mundo. Entonces, todo esto, en el fondo, lo que pasa es que se ha transformado en la sostenibilidad. Entonces, aquel contra el medio ambiente primigenio se ha transformado en ese contra la sostenibilidad. Han pasado los años y, por ejemplo, había un capítulo, un esbozo de capítulo que era contra los coches híbridos, ahora es contra los coches eléctricos, aunque evidentemente ese contra, y es una cosa que yo he ido aprendiendo incluso después de haberlo publicado, podría ser perfectamente un más allá, es decir, más allá de la sostenibilidad, más allá del coche eléctrico, más allá de la neutralidad de carbono. Lo que pasa es que no vamos a negar que el contra es muy útil para situar el tono del debate, es muy útil para enganchar al lector potencial, es muy útil para establecer una línea muy directa, muy clara de que yo apunto a la línea de flotación, digamos, esta sostenibilidad vacía del greenwashing, del postureo verde, y sobre todo permite ubicar el libro en unas coordenadas de casi de manifiesto, un poco digamos, de impugnación de una sostenibilidad que yo creo que no sea buena, es que es dañina directamente la forma en la que se ha planteado, porque es lo que nos hace permanecer absolutamente inmóviles en la insostenibilidad. Al final lo que tratamos de hacer es sostener un sistema inherentemente insostenible, que es el capitalismo, y tal y como está planteado en la actualidad, cada vez más salvaje, cada vez más neoliberal, y entonces estamos en un momento en el cual creo que hay que cuestionar la base, aunque la base, como bien decías, sea una palabra que suena también como sostenibilidad. Claro, todos, en principio, la etiqueta, ¿no? La compramos, la aceptamos y cuando vemos el libro, por eso creo que es un acierto de haberlo titulado así, nos llama la atención porque decimos, bueno, si esto no era lo bueno, ¿cómo que contra esto, no? Un ecologista diciendo que hay que ir contra lo sostenible y esto, como dices tú, creo que es muy útil para plantear un debate profundo, ¿no? Que es un poco la idea del libro, que creo que está bastante bien resuelto y que nos hace dudar de muchas cosas, ¿no? Y eso creo que te agradezco esta línea tan interesante porque nos hace dudar de todos estos mantras del greenwashing, de la ecología, digamos, superficial, que nos tranquilizan pero que no nos ayudan. Voy a pasar entonces a la siguiente pregunta. La planteaba Jesús Ruiz. Voy a recoger preguntas del Club de Lectura Pachamama, de los compañeros que estuvieron aquí el otro día. Yo, como no pudimos conectar contigo por problemas técnicos, fui tomando notas y luego seguro que comentan, que en los comentarios pueden igual comentar tus respuestas. Nos comentaba Jesús Ruiz, que ha sido profesor también aquí en Alicante de temas de biología, es un profesor de ciencias, amigo mío, y nos decía que qué podemos hacer con la juventud. Estaba preocupado por los valores. ¿Qué valores ecologistas podemos transmitir a la gente joven? ¿Qué crees que podría funcionar? Pues empiezas con la pregunta más difícil, creo, de todas. A ver, sobre el tema de la juventud, de hecho, de la cual, bueno, pues me voy alejando, quieras que no, cuando empecé a hablar de todo esto del cambio climático, aunque ya tenía una cierta edad, vamos a decir, la frontera de los 30, me sentía muy, muy próximo, ¿no? Digamos, a las reivindicaciones de la juventud pura y dura, ¿no? De hecho, cuando tienes 30 años, te separan muy pocos años de la universidad o incluso del instituto. Además, yo estuve haciendo la tesis, con lo cual, quieras que no, pues eso, estás en un entorno universitario en el cual notas, ¿no?, ciertos movimientos y te sientes parte de ellos. Pero ahora lo asumo porque el tiempo pasa, no formo parte de la juventud y empiezo a tener una mirada desde fuera, ¿no? Empiezo ya desde hace un cierto tiempo. Tengo que manifestar mi absoluta incapacidad por, digamos, diagnosticar claramente lo que le pasa o cómo transmitir los valores
ambientales o las cuestiones esenciales, porque creo que no estamos sabiendo hacerlo en muchos campos, no solo el ambiental, ¿no? Y de hecho incluso hay mucha polémica sobre pues, si la juventud es más machista o está haciendo más de derechas o no, o ciertos valores más extremistas. Y he leído cosas bastante contradictorias últimamente, ¿no? Por una parte, cierta investigación que habla de una cosa que me preocupa mucho, que es el ascenso del machismo y sobre todo de una ideología absolutamente depredadora neoliberal en la cual cada uno vale lo que vale y tienes que competir con el entorno, y esto están contribuyendo mucho algunos creadores de contenido. No voy a decir las redes sociales porque nosotros creo que usamos y a mí me han servido mucho. Las redes sociales no son el demonio, pero sí que están potenciando, sobre todo los algoritmos, etcétera, de algunas en particular, como TikTok o YouTube, una tipología, digamos, de persona que está sacralizando el beneficio rápido, está, digamos, ensalzando la competitividad, digamos, el pisar al resto, y es el tipo de valores que no necesitamos para abordar la crisis climática. Para abordar la crisis climática lo que necesitamos son valores de fraternidad, de comunidad, de unirnos con los demás, de que nos preocupe nuestro entorno, de cuidarlo, de tener, digamos, un interés genuino por lo que le pasa a una persona que vive 2 calles más allá o incluso en otros países, por entender que esto va de todos y que no es una cuestión, digamos, ni siquiera únicamente generacional. Evidentemente afecta más a la gente más joven, y yo ya me he encontrado en auditorios a los que les he dicho, como el otro día, estaba en la universidad, pero aún así dije, alguno de esta sala o alguna llegará al año 2100, que para mí es ciencia ficción, evidentemente, ¿no? Entonces, ellos van a ser los que lo vean más, pero no es una cuestión únicamente suya, generacional. Tienen que tender puentes entre la propia juventud y con otras generaciones, y creo que ahí el movimiento, por ejemplo, de Greta Thunberg y compañía, ha ido ensanchándose y ha ido acertando mucho en no plantearse como un choque frontal con otras generaciones, sino como una cuestión más incluso de lucha de clases. Ahora, por ejemplo, se pone muy el foco en los súper ricos, y lo que creo es que tenemos que enseñar o que transmitir, porque enseñar es difícil, los valores de la lentitud, de la empatía, de la vida humana, de la salud, de hacer cosas con los demás, y de que la vida vale la pena si se puede vivir con otras personas y si tienes a gente cerca, ¿no? En sociedades fragmentadas, aceleradas y absolutamente atomizadas en lo mental, en lo psicológico y en lo que es la amistad, ¿no? Y ahí sí que hay una cuestión importante, como se está viendo con el tema de, no ya de las redes sociales, sino de los dispositivos móviles y de otras cuestiones similares. Creo que necesitamos transmitir que la vida no va a llegar el primero más rápido dando codazos a los demás, sino que va a ir más lento, cuidando aquello que nos permite estar aquí. Y esto vale para la crisis climática y para muchas otras cosas. Y creo que nos está faltando el saber cómo comunicar. Y yo aquí sí que diría una cosa, y es que a mí me vale todo. Me explico. Me puede gustar más o menos cómo comunican ciertos influencers ambientales o ciertos divulgadores, igual que a la gente le puede gustar más o menos cómo comunico yo. Pero si sirve, si está llegando a un grupo de gente, a mí me vale. Es decir, yo no soy su target, su objetivo, ellos no me están hablando a mí, y yo tengo, bueno, el resto de personas o los adultos tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender, vale, no me están hablando a mí, igual están haciendo mucha broma o están hablando en un lenguaje que a mí no me apela, pero es válido, ¿no? Y aquí lo que tenemos que desechar es esta visión de que el cambio climático se comunicaba solo con una vía, ¿no? Era unicanal, y entonces tenemos que usar todo lo que esté a nuestro alcance, el humor, lo físico, lo digital, las historias, la música, la ciencia, el arte, lo que haga falta para llegar, porque los jóvenes no son otra cosa que personas, y a cada persona le interesa, le gusta, le toca la fibra una cosa distinta. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que muchas veces analizamos a los jóvenes como si fueran algo extraordinario o extraño. Yo que estoy con ellos todos los días en el instituto, creo que hay de todo. Algunos tienen unos intereses, otros tienen otros. Es verdad que a lo mejor hay que hablarlos en otro lenguaje, pero estoy de acuerdo contigo, hay que hacer la batalla cultural y del discurso en todos los campos, de todas las formas, y dirigiéndose a los jóvenes de una específica manera, para que todo este discurso neoliberal, yo insistiría un poco en la fraternidad, ¿no? En esta idea de un mundo lento, en decrecimiento, y eso hay que comunicarlo también, porque
Tú sabes que lo normal es el hiperconsumismo, la rapidez, la inmediatez, y esto es lo que Sí, los jóvenes pues consumen, viven más en este mundo porque están continuamente conectados. Entonces yo creo sí, que la respuesta es bastante interesante porque hay que darles un específico mensaje, pero al mismo tiempo de explicarles que hay que conectar con las demás generaciones, que no es un problema de jóvenes, ni de viejos, ni de claro, y asiáticos, ni de europeos. ahí es una cuestión, yo creo que hay que plantear, digamos, una lucha de clases climáticas, en el sentido de decir, a ver, ¿quién está contaminando aquí? Nosotros formamos parte de la estructura y tenemos parte de esa responsabilidad estructural y sobre todo tenemos el deber de intentar cambiar esas estructuras que están llevándonos a esta situación límite, ¿no? Pero sí que creo que tenemos que ir más allá de la cuestión puramente generacional, porque vamos a ver un montón de desigualdades, tenemos que ir a una alianza. Pero sí, yo creo que es bueno que haya una rabia, ¿no? Una rabia de la gente joven. A ver, lo que te decía, ¿no? Antes, pues yo recuerdo, pues eso, la cantidad de manifestaciones, de que sigo yendo a muchas de ellas, ¿no? Pero de rebeldía o de enfado, incluso que tenía muchas veces, no creo que eso sea malo. De hecho, estoy seguro de que de aquí a un tiempo vamos a girarnos hacia atrás, diremos, ¿en serio protestábamos tan poco por esto o manchábamos tan pocos cuadros? Porque de hecho una reflexión, ¿no? Que sí que me preocupa muchísimo y he hecho últimamente es que yo he estado en varias clases de instituto, pues dando alguna charla, ¿no? De cambio climático. Entonces yo les explico, se lo explico bien, o sea, no se lo explico, espero, como un señor científico aburrido que les da 4 gráficos y dice que ya, sino trazo una historia, los interpelo, les cuento tal, busco ejemplos cercanos, etcétera. Y más o menos nadie hace nada, nadie dice nada, ¿no? Pero les pongo la foto de estas jóvenes que, digamos, mancharon un cristal bajo del cual estaban los girasoles de Van Gogh en 2022 y empiezan, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo quiere decir la suya y si hay alguien que está a favor, más de la mitad de la clase lo critica, ¿no? La última vez es que todo el mundo estaba en contra, le parecía fatal, y además todo el mundo quería hablar, habían estado callados durante 1 hora mientras yo les explicaba que el mundo que conocen se va al garete. No dicho así, pero... Y de Sí, pronto les enseño estos cuadros y empiezan a reaccionar así, ¿no? Pues tenemos que ver qué estamos haciendo mal también para que les genere tanta apatía este discurso que estamos intentando trasladar y después quizás qué están haciendo bien los activistas que consiguen generar una reacción emocional, aunque en algunos casos sea negativa. sí, de todas formas, y eso insiste mucho tu libro, hay que intentar encontrar el mensaje de los conceptos, la forma de llegar a las diferentes generaciones y a los diferentes públicos. Avanzamos con la siguiente pregunta que planteaba Antonio Sempere y tiene que ver también con las estructuras de poder, en este caso mediáticas, que son las que nos permiten llegar a ese público, ¿no? Preguntaba Antonio Sempere, que tiene una trayectoria periodística aquí en Alicante, si has podido acceder a televisiones y medios públicos privados, a pesar de criticar abiertamente en tu libro las malas prácticas de empresas poderosas, ¿no? Porque en este libro de Contra la Sostenibilidad se habla clarito, se ponen los nombres de las empresas que están contaminando y evidentemente sabemos que muchos medios de comunicación importantes tienen contratos y están financiados por Endesa, Ferrovial o cualquier otra empresa grande. Entonces, lo que preguntaba Antonio es un poco, los grandes medios te han podido coger este mensaje, dejarte amplificarlo, a pesar de que son deudores de muchas partes, de muchas formas de las grandes empresas y que sabemos que tienen un montón de dinero para controlar el mensaje. Sí, la verdad es que yo pensaba que en algún momento iba a tener alguna dificultad, ¿no? Pues sobre todo porque hay algunas empresas que nombro de forma muy clara, por ejemplo, pues empresas de coches y sus anuncios, o el Banco Santander, que digamos abundo mucho en el Santander, aunque evidentemente no es el único, pero no solo no he tenido ningún problema, sino que he tenido mucho interés y me ha llegado a contactar gente de algunas empresas, no de las que aparecen en el libro, sino como que les interesaba mucho, ¿no? La visión o me querían trasladar algunas cuestiones y la verdad que estoy muy agradecido, muy, muy contento. Yo creo que es una cuestión un poco de inteligencia, es decir, inteligencia no es que me esté tirando aquí una flor, pero creo que uno tiene que saber escoger sus batallas. Si yo la primera entrevista que fui contraportada del periódico más leído, que es El País, le digo al periodista me cago en Repsol, Repsol son unos ladrones, Repsol nos están matando, Repsol no sé menos, no tengo un mensaje profundo, no lo elaboro y además mi libro no se sostiene y se ve que es una especie de vendetta personal porque Repsol son muy malos, muy malos, muy malos, pues primero el periodista, con razón, no encontraría que aquello fuera interesante y luego el resto de periodistas dirían, hostia,
pues no lo vamos a entrevistar porque no nos vale, ¿no? Creo que se puede decir lo mismo de muchas formas. Creo que se puede decir con inteligencia. Creo que se puede decir con una cosa que a mí me gusta que hagan cuando yo soy lector, tanto de entrevistas como de libro, que es dejándome que yo llegue a las conclusiones. Es decir, no hace falta siempre decir el nombre del banco o no hace falta siempre decir este banco miente porque tal. Tú puedes contraponer dos hechos y decir, este banco que fue, por ejemplo, el Santander, y esto he dicho en varias entrevistas, elegido el más sostenible de tal y Botín fue a la Groenlandia y dijo que esto era un horror y que había que parar el cambio climático y al año siguiente aumentan un no sé cuántos por cien las inversiones en extracción de crudo, ¿no? del Ártico. Uno puede poner las cosas de forma que el lector inteligente y el periodista, que los periodistas no olvidemos que tienen que hacer su trabajo. Si uno va con una especie de mentalidad de cura al periodista, a leccionar al periodista, a leccionar a los lectores y a hacer patente que es más listo que el resto, no va a ningún sitio. Entonces creo que, bueno, ha pesado, supongo, que yo tenía buena relación con muchos periodistas, con muchos trabajadores de distintos medios, porque durante muchos años también yo he facilitado, oye, Andreu, ¿conoces a alguien que pueda hablarme de incendios? Mira, pues sí, este bombero, este tal, este... Entonces, de alguna manera tú te ganas la credibilidad, es como lo de las fuentes, ¿no? Las pelis estas de blanco y negro, tienes que ir a las fuentes y tienes que ganártelo. Y eso cuesta mucho, cuesta muchos años que te vean como una persona fiable, como una persona que vas a ser hiper contundente, pero que vas a decir las cosas con formas y vas a tratarlos con dignidad y con respeto, ¿no? Porque después también hay ciertas reacciones que a veces se suceden, ¿no? De estos periodistas y este mienten y esto tal. Uno tiene que saber. Es decir, a mí me han hecho centenares de entrevistas ya y tú sabes que cuando lo que tú dices, todo lo que digas puede ser usado, todo, pero absolutamente todo, a no ser que digas off the record, que a mí eso nunca me lo han traicionado, ¿no? Entonces, no te puedes quejar si luego, oye, me han cogido a titular una cosa que tú lo has dicho, sí, pues entonces la cuestión es saber muy bien lo que dices y luego saber dónde pones el énfasis. Es decir, yo sé qué mensaje quiero decir y uno puede condicionar y uno sabe, porque eso lo sabe, uno sabe cuando está dando un titular. Otra cosa es que se lo cojan o no, pero lo sabe, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo no he tenido problemas, nunca me han dicho nada. De hecho, yo colaboro incluso con una columna mensual en El País, Comunidad Valenciana. Nunca me han hecho tocar nada, he podido decir lo que quiero. Les he dicho de todo a muchas personas, incluso a veces gente me decía, joder, no, te has pasado un poco. Y nunca he tenido, vamos, la más mínima, pero el más mínimo comentario, al contrario, todo bien, todo fantástico. Nunca me han dado ninguna instrucción, tampoco en la tele ni en nada de esto, pero creo que uno tiene que ser inteligente y cuando uno se dedica a escribir ensayo y a transmitir este tipo de cuestiones, lo que tiene que pensar es, quiero aparecer como una especie de vengador solitario que alguna gente me aplauda o quiero aparecer como muy listo o yo quiero transformar a quien me está leyendo. Y eso implica modificar, ojo, o simplificar, pero no significa, digamos, manipular, ni significa restringir, ni significa hacer más suave el mensaje. Significa poner el foco en aquello que sabes que les va a enganchar más al público, igual que tú tienes que modificar la forma en que hablas en la tele, en la radio o a un periodista de prensa, ¿no? Y con todo eso, pues la verdad es que he tenido bastante suerte, no he tenido ningún susto. En el pasado sí que me hicieron quitar hace muchos años el nombre de una empresa, un artículo de opinión, porque era Repsol. Puse, no es buena noticia que Repsol haya encontrado una bolsa de petróleo enorme en no sé dónde, ¿no? Y me dijeron, tenemos que quitar Repsol. El artículo no lo tocaron, pero del titular había que quitar Repsol. Y yo ahí dije, mientras no me toques ni una sola línea del artículo, el titular, yo siempre aparte soy muy flexible, ¿no? Y de verdad que de momento pues no he tenido esto. Es verdad también, y no te lo voy a negar, no me acuerdo cómo se llama la persona que ha hecho la pregunta, pero no se lo voy a negar, que a veces me he quedado con ganas de contestar, sobre todo en radio, algunos comentarios. Está en alguna tertulia, por ejemplo, una que está Paco Maruenda,
pues uno también porque entras por teléfono y es más difícil, ¿no? O por ejemplo, pues en el Todo es mentira, en 4, que me pasó una vez y ya no volví, que hicieron una especie de encerrona con Esperanza Aguirre, cuando yo en teoría iba a hablar de un par de cosas sin tener que confrontar. Pero digamos que me censuren como tal o me digan no puedes hablar de esto o no te sacamos la entrevista, no. Que me la líen un poco, a veces sí, pero sobre todo en los medios en directo que ya sabes que siempre quieren un poco de Claro. polémica y carnaza para el clic. Bueno, de todas formas nos alegramos de que nos comentes que en general, aunque es un libro que va claramente critica a muchas empresas, pero de forma razonada, pues has podido salir en los medios con normalidad, con tranquilidad y bueno, ahí ha habido un debate y se puede criticar. Eso yo creo que habla bien de la democracia española y de la salud de los medios, aunque muchas veces los ponemos en duda. Pero bueno, por tu experiencia nos alegramos de que hayas podido decir todas estas verdades climáticas, yo diría, sin grandes problemas, a pesar de algunos jaleos en directo que siempre sabemos que, como dices tú, los programas en directo, el sensacionalismo siempre nos meten algunos jaleos. Pero bueno, en general, la respuesta creo que ha sido más bien positiva y tu libro ha podido llegar bien a los lectores Sí, para comunicarse. ahí te diría, de hecho, que lo curioso es que hay mensajes muy, muy profundos y muy transformadores en los medios generalistas, incluso en El Mundo o hasta en La Razón, que yo también salí en La Razón, ¿no? Pero lo que pasa es que es verdad, y la pregunta tenía todo el sentido del mundo y está muy bien hecha, es verdad que tú puedes hablar te puedes explayar hablando del decrecimiento, ya vimos a la reina, ¿no? Hablar hasta del decrecimiento, pero hay algunas empresas que si las tocas, estás tocando cosas muy sensibles, ¿no? Entonces, es verdad que yo tenía la sensación de que quizás en algún momento iba a haber algún tipo, ¿no? Pero no, lo único, he recibido un par, 3 de correos de algunas empresas, vamos a decir, malignas. Las personas que están detrás muy amables y muy correctas y muy profesionales, a las cuales les he dicho pues que no me interesa para nada, que no tengo nada que hablar, que no voy a hacer ningún tipo de acción promocional, no quiero conocer sus actividades. Entonces, me ha sorprendido gratamente, sobre todo porque por la parte de los medios no ha habido ningún tipo de recorte, ni tampoco en las entrevistas que yo diga, ostras, me han sacado mucho, pero esta parte no la han sacado para nada, ¿no? Entonces, esa parte bien, y yo de hecho insisto, uno puede leer hoy en El País, hasta a veces en las provincias o en el Levante, ¿no? O en el Mediterráneo, o en la Información, algunos artículos, algunas opiniones absolutamente decrecentistas de alguna gente. Por ejemplo, ahora con el turismo se está empezando a hablar mucho de estas cuestiones, y son fáciles de leer, con lo cual yo creo que tenemos un sustrato ya muy potente y lo que hay que ser inteligentes para que no nos venza esta ansia que a veces tenemos, muy legítima, de señalar claramente a algunas empresas y decir, no, yo lo que quiero es que llegue el mensaje y me voy a guardar esta estocada a esta empresa para aquí un poco, pero primero que llegue el mensaje y que la gente se convenza de que hay que hablar de esto. Sí, yo estoy de acuerdo que es una estrategia inteligente y es muy importante. Yo creo que una cosa muy interesante de tu libro es ese énfasis en la necesidad de pensar la comunicación, en cómo se comunican las cosas. Pues precisamente sobre el decrecimiento iba la siguiente pregunta de Paula Pérez de Aranda, que comparte conmigo el blog medioambientales.com. Ella escribe sobre todo de videojuegos y medio ambiente, es más joven que nosotros, está terminando la carrera y por eso creo que pone el énfasis también en videojuegos, en otras cosas que a mí me interesaba también colaborar con ella para aprender también de todo esto. Y Paula Pérez de Aranda preguntaba, ¿puedes desarrollar algo más la idea de postcapitalismo y de cómo sería una sociedad del decrecimiento, que es un poco, ya lo has comentado un poco de pasada, uno de los conceptos clave, ¿no? Postcapitalismo, decrecimiento. Te pedía, Paula, que desarrollaras un poco más esta sociedad alternativa que querríamos poco a poco intentar construir. Bueno, yo creo, hago el inciso con el tema de los videojuegos, que me parece muy interesante, aunque ahora no juego, yo me quedé con el Commodore 64 y todo esto de los 90, pero el otro día, además en una charla de alumnos de ciencias políticas, me hablaron del libro de Marx Juega y de cómo se podía meter el tema de, cuestiones políticas sobre los videojuegos y cómo se podía jugar incluso desde una perspectiva marxista determinados juegos, o sea, es decir, hay un mundo ahí que aunque no lo veamos y vuelvo momentáneamente a la juventud, está ahí, ¿no? Y
y creo que ahí sí que a veces demuestra una cierta soberbia del mundo adulto que ha visto siempre a los videojuegos o a los cómics, que son herramientas maravillosas, no solo culturales, sino también para comunicar todo esto, y están apareciendo cómics de cambio climático y de la cuestión energética, y creo que tenemos ahí unas lagunas espectaculares a la hora de intentar copar esos espacios, entenderlos y sobre todo utilizarlos en el mejor de los sentidos para trasladar ciertas narrativas, ¿no? No solo a través de las series o de los libros o de las películas podemos trasladar historias, sino también a través de los videojuegos, que de hecho son las únicas historias que mucha gente ve desde un principio hasta el final, ¿no? Gente que igual no lee ficción o no está viendo igual películas, el videojuego es la historia que más le puede hacer pensar sobre determinados temas, y ahí está The Last of Us, por ejemplo, o otros ejemplos, ¿no? Dicho lo cual, sobre estos futuros, lo primero para mí es desligar bienestar de crecimiento, que eso es digamos, la clave para abordar cualquier futuro, y eso implica, yo creo, un cambio de contabilidad. Tenemos unas herramientas obsoletas, entre ellas el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, que si yo ahora mañana cojo la bici, me estampo y tengo que comprarme otra bici, tengo que comprarme una muleta, el PIB sube. Mi vida va peor, pero el PIB sube, ¿no? O si yo en vez de beber agua del grifo, como estoy bebiendo, bebiera agua del grifo de botella, el PIB sube, ¿no? Aunque esté produciendo más plástico y más emisiones. Entonces, es una medida que no es útil, aparte de que no tampoco está correlacionada exactamente con el bienestar de las personas. Digamos, cada incremento de PIB muy poco va dirigido a ese bienestar de las personas y a las capas que más lo necesitan de población. Con lo cual, lo primero es abandonar eso. Lo segundo es, una vez abandonamos el PIB y ese esquema hiperproductivista, es aceptar unos límites biofísicos que tenemos en el planeta. Tenemos una serie de límites que son difíciles de entender, porque es verdad que yo puedo decir, no, estamos sobrepasando y estamos en un terreno muy peligroso con el ciclo biogeoquímico del nitrógeno y del fósforo, ¿vale? Pero ¿eso qué es, no? ¿Eso cómo se mide? O la pérdida de biodiversidad en un mundo eminentemente urbanita, sobre todo Europa, donde el 70% de la gente puede estar viviendo ya en grandes ciudades o en ciudades medio grandes. ¿Cómo percibes, ¿no?, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo pedagógico de educación ambiental y de entender qué son estos límites, por qué nos afectan, más allá de la cuestión puramente del aumento de temperaturas. Y después, la clave para mí es el tiempo, es decir, es ir más lentos. Al final, la falta de tiempo provoca comportamientos insostenibles, provoca una aceleración que tiene un consumo de energía evidente, provoca, digamos, una esfera digital. Muchas cosas las acabamos haciendo en apps o tal, o una app para facilitarte tal, porque no tenemos tiempo, pero el mundo digital, que es una cosa que pasa, ¿no? Le hemos puesto nombres muy, muy chulos. El mundo digital no está en una nube. El mundo digital ahora mismo está Sí, la consumiendo. metáfora esta es muy engañosa, tío. Sí, a mí me pasa, ¿eh? Yo lo tengo en la nube y entonces pues es muy guay, ¿no? Puedes acceder desde cualquier sitio y tengo una copia de seguridad y tal, que tuve un disgusto con la tesis, ¿no? Que no tenía copias, en fin, entonces ahora todo en la nube, fantástico. Bueno, pues en la nube cuesta muchos millones de litros de agua, muchísima energía, muchas emisiones, encima agua que la Sí. estamos quitando de lugares donde hace falta ese agua. Con lo cual, esa ralentización para mí tiene que ir unida a una defensa de lo físico. Yo no quiero sonar, bueno, iba a decir no quiero sonar ludita, pero en realidad los luditas tampoco eran unos cavernarios que se dedicaban a destrozar cualquier cosa que sonase a tecnológico. Era gente que estaba defendiendo derechos, que estaba defendiendo una organización del trabajo, ¿no? Y creo que hay que volver más a un mundo más humano, de una escala más humana. Esto es bastante incompatible con un mundo que tenemos que lo que te está vendiendo es que tienes derecho a ir a cualquier parte del mundo, que tienes que ir muy rápido, que tienes que ser el mejor, que tienes que ser competitivo, que tienes que tener 40.000 cachivaches, pero sin que creo que esta ralentización tiene que ir ligada a esa ciudad de los 15 minutos, por ejemplo, pueden ser 15, pueden ser 10, de estar cerca y de redes humanas, es decir, de vernos, de hablar con personas, ¿no? Todo esto
lo que tiene que ir provocando, digamos, es una disminución de la esfera material de la economía. Esto es, queda muy bien decirlo, es muy difícil explicitarlo, ¿no? De hecho, tengo pendiente y recomiendo el libro sin haberlo leído, pero me da buena espina, que es el decrecimiento del qué al cómo de Luis González Reyes y Adrián Almazán, que creo que se meten en un buen fregado y que seguro que la lían en algún momento, lo digo con tranquilidad porque además me cae muy bien, pero se meten en un Seguro que fregado está y bien. decir, vale, ¿cómo lo hacemos? Esto está muy bien lo que estamos diciendo muchos, pero ¿cómo lo hacemos? Después haría una autocrítica. Hay un epílogo de mi libro que es contra este libro. Entonces voy a hacer voy a parafrasear, me va a quedar un poco así, pero contra mí. Es decir, creo que del decrecimiento hay que leer a la gente que sabe. Y no tenéis, va a sonar mal, no tenéis que leernos pero un físico, un ambientólogo como yo, un biólogo, no tenemos tanto que decir como un antropólogo, como un filósofo, como una persona que estudia ciencias políticas o como sobre todo un economista, ¿no? Entonces creo que hay gente, por ejemplo, Timothée Parric o Giorgio Scali o Jason Hickel, que ha escrito un libro maravilloso sobre el decrecimiento, que sabe mucho más. Y una cosa que me preocupa, esto me estoy tirando piedras, pero bueno, como la promoción editorial ya está hecha, una cosa que me preocupa es que hemos copado bastante el espacio, yo menos por muchos motivos y porque a veces rehuyo determinados debates que se han agriado un poco. Hemos copado el espacio gente que no somos especialistas realmente en decrecimiento. Un ambientólogo como yo sí que hemos dado economía, no como un físico o un biólogo que no han dado, dicho con cariño hacia mis compañeros y amigos físicos y biólogos. Yo sí que he dado sociología, he dado turismo, he dado economía, he dado derecho. Entonces, tenemos unos fundamentos, ¿no? Y eso es lo que en parte me ha permitido articular esa parte final del libro que me ha enseñado muchas cosas, ¿eh? No la he hecho de carrerilla, sino que he tenido que investigar, que pensar, que leer. Pero yo sí que la recomendación es que miremos más a personas que tienen mejor base científica, una solidez intelectual mayor para hablar de esos temas, porque vamos a ver que el imaginario postcapitalista, creo que nadie va a tener una solución única. Aquí la diferencia con libros como el mío o el de Jason Hickel o muchos otros, y los libros, vamos a decir, tecnooptimistas, es que muchos libros tecnooptimistas te están presentando una solución reluciente, brillante, fantástica, que el señor, que habitualmente es un señor, que lo ha escrito, te la está plantando en bandeja y te está diciendo, cómprame la solución porque esto es fantástico y el mundo tiene que ir por aquí, ¿no? Nuestros libros, la verdad es que los que abordamos el tema desde una perspectiva, vamos a decir, que cuestiona el paradigma actual y que tiran más por el decrecimiento o, digamos, el postcapitalismo o el postcrecimiento, como Tim Jackson, tenemos multitud de dudas y nadie tenemos demasiado claro cómo es ese futuro, ¿no? Lo que sí que tiene que ser es un futuro que se inserte. Poco por eso hizo tanta fortuna lo de la economía del donut, ¿no? Que cubra las necesidades vitales de la gente y tenga dignidad y justicia social, pero que no ultrapase lo que serían los límites biofísicos. Entonces, por eso la imagen del donut es buena. Realmente Kate Raworth, que además afortunadamente es una mujer entre tanto señor hablando de este tema, y en ese sentido yo me lo imagino básicamente como un mundo en el cual está inserto en los límites biofísicos, no se produce más de lo que se puede asimilar, de que la economía circular no va a ser nunca circular, pero se asemeja a una economía espiral, que vamos mucho más lentos, que la vida tiene un ritmo más humano y que tenemos unos valores más centrados en la fraternidad, en la empatía, en la bondad, de lo que tenemos ahora. Y después con la guinda del pastel para mí es con un control salvaje y brutal de la publicidad, que me parece el brazo armado de la insostenibilidad es la publicidad, y ahí sí que creo que no hay otra que coger el toro por los cuernos y empezar a podar la publicidad y a restringir a lo bestia lo que se puede y no se puede publicitar, porque es gran parte de lo que la gente percibe como deseable y es insostenible, lo es, porque la bombardea estructuralmente el sistema capitalista con publicidad las 24 horas del día. Sí, yo estaría bastante de acuerdo. Esta última idea de que la publicidad es
el arma, ¿no?, que utiliza el capitalismo pues para generar imaginarios, para generar pulsiones, para acabar haciendo que el individuo sea pues neoliberal, consumista, egoísta. Creo que hay que luchar contra esto. Y me ha gustado que hayas hecho un par de referencias. Estaba buscando aquí, porque nosotros reseñamos en el blog de medioambientale.com, reseñé un libro de Georgios Kallis que se llama Límites, que veo que has citado, y lo relacionaba con un libro, bueno, un ensayista que se llama Byung-Chul Han, que seguro que lo conoces, que tiene un montón de ensayitos pequeños publicados, y yo lo compro aquí en 80 Mundos, he comprado muchos de él, y yo hice una fusión en el blog de medioambientale.com entre Georgios Kallis y la Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, ¿no? En todo caso, detenerse, repensar, y como dices tú, no hay soluciones mágicas, pero tenemos que replantearnos muchas cosas, y el camino que seguimos del consumismo, el neoliberalismo, todo esto hay que repensarlo mucho, porque el planeta evidentemente sí que tiene límites y nos lo está recordando cada día. Bueno, vamos terminando. Volia fer-te una última pregunta en valencià també. Estem en Alacant, que també és una ciutat valencianoparlant. Jo soc de Crevillent, estic en Sant Joan també, Sant Joan Mutxamel, que són pobles valencianoparlants, i també tenim aquí una esfera a la comunitat valenciana que hem de reivindicar la nostra llengua, el valencià, i jo sé que tu també la reivindiques i la utilitzes. I per això volia preguntar-te en valencià i referint-nos un poc a temes locals, com veus les polítiques de la Generalitat en temes de medi ambient, sabent que n'hi ha moltes competències que estan transferides? Què pot fer la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana, millor en temes mediambientals? Pots parlar de la Bufera, del Port de València, d'alguna cosa d'Alacant, de Castelló. No sé, que ens feres un poc un balanç també en valencià sobre temes més, anem a lo concret, no? Coses que creus tu que podria fer millor la Generalitat o alguna cosa que no s'està fent bé. Crec que estaria bé escoltar-te també en este sentit. Bueno, és que bé crec que no s'està fent res ara mateix. Lo primer que n'hauria que fer és no compartir govern en persones que neguen el canvi climàtic. És a dir, en el moment en el qual el teu conseller d'Agricultura és un negacionista declarat i diu que això és mentira, que són cicles naturals, que no hi ha que preocupar-se, jo el que no entenc és com els agricultors, que són els que més estan patint la qüestió del canvi climàtic, l'alteració de les condicions, els fenòmens extrems, etc., no li han fet una manifestació per al conseller d'Agricultura del partit feixista que ostenta la cartera. No? Jo crec que ahir la qüestió és molt clara, és a dir, necessitem treure fora del govern valencià discursos negacionistes. A partir d'ahir, jo podré criticar més o menys algunes polítiques ambientals, urbanístiques, etc. No? Però crec que si el govern valencià o qualsevol govern vol tindre un mínim de legitimitat per actuar sobre aquests temes, no pot tindre entre les seues files a ningú que estiga negant que vivim un canvi climàtic accelerat causat per l'ésser humà. No? Després ja ens clavem amb que pensen que l'Agenda 2030 és una conspiració d'unes èlits obscures per a injectar-nos virus teledirigits i, en fi, aquest tipus de coses. No? Vull dir que tenim gent conspiranoica en el govern que necessitaria un barret de plata, de paper de plata, per a dibuixar-los conforme realment a les seues idees. No? I això és molt trist perquè el negacionisme havia caigut en una certa... un cert oblit, anem a dir, durant 2014, 15, 16, amb la presidència d'Obama als Estats Units, que té moltes coses dolentes, no? Però que d'alguna manera la qüestió del canvi climàtic tampoc és que feren massa, però almenys sobre el paper ho tenien clar, o ho deien, amb l'acord de París, sobretot en 2015, que és un acord que signen 195 països i es veu que n'hi ha el que en aquell moment Florent Marcellès va dir que era una hegemonia climàtica. No? D'alguna manera s'havia guanyat aquella sensació hegemònica de canvi cultural i de que la societat tenia clar que estàvem en canvi climàtic. Clar, és descoratjador que uns anys després n'hi hagi hagut una reversió, perquè això és així. El percentatge de negacionistes en la societat continua sent molt xicotet. Estem parlant en el territori valencià n'hi haurà en torn a un 7-8% de gent que nega el canvi climàtic, només. El problema està que tenen una sobrerepresentació institucional molt forta que, a més, pot crear-ne de nous.
I això seria el primer, no? I després, qüestions pràctiques. Bueno, doncs tenim una superconselleria de territori, vivenda, medi ambient, etc., que ja ha explicitat la seva voluntat d'obrir els parcs naturals a més turisme, a mogolló de turisme, el qual és una errada monumental. Després de revisar el Pativer, el Pla de Protecció del Litoral, per a permetre construir en puestos on no es podia construir, el qual és una errada que ens costarà moltíssims diners, perquè al Regne Unit ja estan pensant en retirar 200.000 cases a 2050. Tenim països del nostre entorn, i el Regne Unit no és particularment progressista els darrers anys, que ja tenen molt clar que en les properes dècades i per a 2050 no queda res, i si has de tirar enrere cases no queda res, ja tenen que estar fent un pla de retirada de la costa, no? Entonces, aquí estem fent el contrari. Estem dient, no, anem a construir més en la costa. I això també és una errada monumental. Després, la promoció salvatge del turisme i la negació de la taxa turística, que en altres territoris s'utilitza justament amb una finalitat, diríem, de millora ambiental, també és molt negatiu, no? I després hi ha qüestions com l'aposta absoluta per el Port de València, per l'ampliació del Port de València, quan està generarà molt més trànsit, molta més contaminació, més emissions de gasos d'efecte hivernacle, més aturada, diríem, per la qüestió del dragat, de lo que és l'erosió de l'Albufera, més sorolls, més problemes de salut per a les veïns i veïnes. No estem parlant tampoc de que estem tots preocupats per un bitxet de l'Albufera o per un pardalet de les dunes de no sé on. No, estem parlant de salut i d'hospitals. I, clar, amb tot això, i sumat a la reversió de polítiques de mobilitat, perquè estem parlant d'eliminació de carrils bici, de tornar a ficar més cotxes en els centres de les ciutats, etc., crec que estem en un escenari molt negatiu, que no té per què ser permanent, evidentment, però estem en un escenari molt, molt negatiu, que en aquests moments el que fa uns mesos i uns anys podíem criticar alguns enfocaments o podíem dir, escolta, no s'està fent lo suficient, però més o menys la idea podia anar per el bon camí. Ara mateix estem en mans d'uns governs que no tenen l'emergència climàtica com una prioritat, no actuen conforme a la realitat científica i, a més, estan captius, estan segrestats per uns vots necessaris per a mantenir l'estabilitat del govern de persones que pensen que això no existís. És a dir, que jo ara mateix he estat mentint tota l'estona i que jo estic mentint en els llibres i que jo ho faig això per a un benefici personal, perquè jo crec que cal començar a explicar les coses com són. Ens estan acusant de que ens estem beneficiant per una qüestió, no jo, sinó tots els científics d'AEMET i els científics del CSIC i els professors i professores d'institut que ho expliquen i els tècnics del Ministeri i la Generalitat. És a dir, estem parlant de persones que tenen una visió absolutament distorsionada de la realitat i que estan en puestos de mando. Jo crec que, lamentablement, condicionen més del que sembla, perquè hi ha molta gent que diu no, però ells estan en dos departaments. Ja, però quan se vota, i ara aquests dies hem vist el que és, quan se vota una cosa en el Consell, se vota tot. O sigui, tot el món vota tot. Tindre aquesta gent ahí, tinga la cartera que tinga, t'està impedint fer una sèrie d'accions, que no sabem si un govern del Partit Popular en solitari les faria, no? Però t'ho està impedint. Amb la qual cosa, jo particularment el que estic molt, molt preocupat és per tot el que té a veure amb les avaluacions d'impacte ambiental i amb la relaxació dels controls ambientals en tot el que té a veure en la gestió del territori, en la urbanització, en l'edificació, en les infraestructures i també en les explotacions agrícoles. Aleshores, com estaves comentant, un panorama complicat, amb gent en el govern que nega el canvi climàtic és bastant preocupant i hi ha molta feina a fer. Bueno, amb aquesta pregunta ja acabaríem. Volia ensenyar-vos una vegada més, això ho compartirem després per YouTube en 80 Mundos. Volia agrair molt a Andreu Escrivà haver estat amb nosaltres, ho hem anat intentant, portem un diàleg d'uns 2 mesos, una cosa així, 2 mesos i mig, Andreu, per a poder tindre aquesta entrevista entre temes tècnics i dates, però al final, com hem dit, som constants i creiem en el que fem i volia agrair-te molt que hagi estat aquí nosaltres. També agrair a 80 Mundos que hagi albergat tant el Club de Lectura Pachamama que van tindre fa unes 2 o 3 setmanes
com esta xerrada dins del cicle que farem aquí de xerrades d'ecologistes. Volia ensenyar una vegada més el llibre d'Andreu, que és Contra la sostenibilitat, d'Andreu Escrivà, editorial Alpa de Barcelona, que està tenint molt d'èxit. Ara després Andreu deixa fer la cloenda i ens diu si tens xifres de venda, però que és un llibre que està funcionant molt bé i això parla molt bé de que a pesar de que tinguem el 7% o que d'antiemergència climàtica, la gent està conscienciada, està comprant el llibre, està fent debat i està movent tot això. I comentar també per al públic del Club Pachamama que, si no recorde mal, el 15 d'abril parlarem d'un llibre molt curtet, que no sé si Andreu igual el coneix, se diu Ecosofia. És un llibre molt curtet de Paninker, d'un filòsof que a mi m'agrada bastant, i parla molt d'això, de filosofia, de creixement, respectar el mig ambient, dels límits, té un toc oriental molt interessant i és un assaig molt curtet que vos recomano i que lliurem aquí en Alacant. El 15 d'abril el comentarem aquí a les 7 de la vesprada a la llibreria 80 Mundos. I abans de donar-te la paraula ja perquè pugues fer la cloenda, torno a agrair-te molt que hagis estat amb nosaltres i convidar-te també a Alacant, a la llibreria 80 Mundos i que visites la ciutat, que és la segona de la Comunitat Valenciana. Aquí tenim també molts temes de turisme, excés de vivenda, Torrevella, Benidorm, hauria bastant de debat també. I bueno, convidar-te que si vens per aquí tenim la Universitat d'Alacant, la UMH també, i crec que podríem fer una bona ruta i t'acolliríem també per aquí per a que continues parlant de medi ambient des de nosaltres. Pues en algun moment ho faré, segur, perquè tinc moltes ganes. Tinc ganes d'anar a Alacant perquè es menja molt bé. Les coses s'han de dir. Jo, els valencians parlem molt de l'arròs, però quan baixes a Alacant veus que ja és un rotllo distint i que jo crec que el pòdium d'arrossos del País Valencià està a Alacant. Pues la paella valenciana està molt bé, però ostres. I després la qüestió cultural. Recorde una visita al Marc que em va flipar, el museu. Sí. I després la ciutat, la gent que també més o menys conec, també els espais, com dius, la llibreria 80 Mundos i la veritat que tinc ganes de presentar-lo allà perquè he presentat el llibre en molts puestos, però en Alacant ciutat, no? I així que a veure si trobem una excusa prompte per a poder anar cap allà. I res, la veritat és que estic molt agraït. El llibre, el millor que té un llibre és quan el llibre continua funcionant, no? Jo he tingut en això molta sort perquè els llibres que he escrit des del primer, Encara no és tard, que va ser publicat en valencià en 2017 i en castellà en 2018, que és el que va guanyar el Premi de Divulgació Científica, continua venent-se cada any, i evidentment ja en xifres inferiors, no? Diríem, però continua venent-se i continuen. Escolta, pues un parell de centenars de llibres cada any se poden vendre, no? I això la veritat és que és molt xulo i, a més, en particular, en aquest llibre s'ha venut moltíssim més en valencià que en castellà. No? I després la resta també s'han anat venent, s'han venut també molt bé les edicions en valencià. Ningú no es fa ric d'escriure assaigs sobre canvi climàtic, ja us ho dic, però sí que estic molt content de que una vegada veus i parles amb algun amic o amb algun editor pues, de les xifres de vendes, no? Que moltes vegades costa fins i tot arribar a 1.000 llibres venuts com a tal. Jo la veritat que tant en valencià com en castellà en este llibre encara no tinc les xifres perquè no ens les donen el primer trimestre i es veu que encara no ho tenim, però el que m'ha arribat és que ha funcionat molt bé, que continua funcionant, continuen havent comandes i en ambdós llibres, en ambdós edicions, anem per la tercera edició, la qual cosa, bueno, amb sort el 2024 pues, arribarà la quarta i si no arriba a la quarta pues, arribarà un altre llibre, no? Però jo estic molt content, molt agraït a tota la gent que com vosaltres s'heu llegit el llibre, l'heu recomanat o no, li heu dedicat un temps i heu comentat que l'heu llegit, ja vos dic, encara que sigui per a criticar-lo, per a dir, mira, pues, pense que això no té raó, que al final està una mica ennuvolat o que no té sentit o que està molt bé però no és factible, però jo sempre ho agraïs que la gent li dedica un temps, que en parle i la veritat que tinc molta sort perquè vaja, no tot el món pues, té diverses edicions i té la possibilitat d'anar publicant i d'anar fins i tot escollint, no? El tema, el focus, els ritmes i en això me sent molt afortunat i bueno, pues, a veure quant de temps dura, no? Esta aventura. Bueno, en tot cas, esta aventura durarà i si no, com diu Andreu, seguirem traient més llibres i parlant de medi ambient. Molt bé, m'acomiada ja ensenyar-vos una vegada més el llibre, que és Contra la sostenibilitat, d'Andreu Escrivà. Moltes gràcies, ho deixem aquí i res, Andreu, esperem veure per aquí, per Alacant, properament. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies. Adéu.
Molt bé, doncs ara aquí ja pot tallar Adri, ens hem quedat en una hora més o menys, jo crec que estava bastant bé. Sí, I a més, està bé, sí. ho hem fet tot seguit i no mos en liem massa. S'ha tallat la connexió un parell de vegades, però en 2 o 3 segons, 4 segons, una cosa així, que podrem penjar-ho bé. No sé si t'has Sí, donat compte. a mi, dius? No, s'ha tallat en general, no a tu ni a Vale. mi s'ha quedat, però Sí, ha sí, sigut 3 o 4 segons, 2 o 3 vegades, però en general sí. que no s'ha tallat un quart d'hora ni 10 minuts, ni que no m'està xerrant sense que se gravara, ha sigut No, una jo qüestió crec d'uns que bé. segons i ja està. Jo Molt bé, crec Andreu, que doncs ja te passaré, això ho penjarem la setmana que ve una cosa així i ja te passe que l'enllaç i tal, i bueno, ho anem vale. compartint nosaltres, ho compartiu vosaltres també i nada, que se vagi movent un poc més el llibre i així aquí a la llibreria també vindrà més gent de per ell, també, segur. Pues, escolta, fantàstic, i qualsevol cosa que vulgueu ja sabeu, i a veure si en un futur no massa llunyà ens podem veure en Sí, clar, persona. igual, imagina que dintre de 3 o 4 mesos vens a algun lloc proper, el que siga, doncs m'avises un poc abans i t'organitzem alguna cosa per aquí, estaria bé. Perfecte. Jo ja t'he dit, el Pues que és la anem... xarxa d'instituts, llibreries, tot això. Aquí tenim també gent molt potent, no sé si coneixes uno que es diu Alcina, Sí, és un geògraf. sí, Este el també conec, el conec. és un divulgador bastant, és una altra branca i tal, però són gent de l'Institut de Geografia d'aquí, ho fa molt bé, i l'Alcina este és un tio molt potent, eh? Jo no el segueix molt i tal, però és un tio que treballa molt bé. A lo millor Sí. podríem fer alguna cosa també en ell, però és un tio bastant... Aquí en Alacant és el que més parla d'aixòs temes. Sí, Ciro Alcina, crec que es diu. ahí... Sí, Sí, Jorge Jorge Olcina, Alcina. sí, Jorge he Alcina, coincidit sí. amb ell i tal, sí. Amb Molt bé. Fernando Maestre també, però se'n va ara a Emirats o alguna cosa així, Mhm. crec que o a Dubai o una cosa d'estes. Però bueno, que sí, que anirem veient i anirem fent coses segur. Molt bé. O sigui que Sense pressa, gràcies. nosaltres seguirem aquí. Quan tinguem el vídeo ja te'l passe i anem compartint-lo i movent un poc tots els temes. Però bueno, nosaltres acabem de començar, és el primer llibre que fem, és el primer Ostres, llibre que he elegit per inaugurar el Club de Lectura. pues escolta, bueno, fantàstic, perquè la veritat que molt content de ser el tret d'eixida, i res, que siga un èxit, que n'hi hagi molts llibres més. Molt bé. Pues nada, Andreu, ja Vinga, te passaré l'enllaç i ja anem compartint-ho també. Vale, vinga, gràcies. moltes gràcies. Hasta ara. Adéu, bona vesprada. Adéu. Muy bien.